¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas cosas parecen suceder justo en el momento perfecto? Un encuentro inesperado, una canción que suena justo cuando la necesitas, un libro que aparece como una respuesta silenciosa a algo que llevas días preguntándote. Muchos lo llaman coincidencia, pero ¿y si no existiera tal cosa como el azar? ¿Y si cada pieza del rompecabezas de tu vida estuviera colocada con una precisión más profunda de lo que nuestra mente puede comprender? Tal vez el universo no improvisa. Tal vez conspira con una sabiduría que solo el alma reconoce cuando aprende a escuchar. Hay momentos en que la vida parece hablarnos en susurros, y esos susurros son las sincronicidades. Sylvia Browne, una de las más reconocidas videntes espirituales de nuestro tiempo, solía decir que las coincidencias son la manera en que Dios permanece anónimo. Ella no hablaba de un Dios lejano, sino de una fuerza consciente que teje la trama invisible que une cada pensamiento, cada emoción y cada acontecimiento. Según ella, las sincronicidades son el idioma del alma, un lenguaje sin palabras que usa el universo para guiarnos cuando nos hemos olvidado del camino. Piensa en ello. ¿Cuántas veces algo aparentemente pequeño cambió por completo el rumbo de tu vida? Quizás un retraso te hizo cruzarte con alguien esencial, o una decisión que parecía trivial abrió una puerta que te condujo hacia una comprensión más grande de ti mismo. En esos momentos, sentimos una especie de estremecimiento interior, como si una parte antigua de nosotros reconociera que lo que acaba de ocurrir no fue una casualidad, sino una señal. Es la sensación de que hay un orden sutil en medio del caos, una corriente invisible que empuja con suavidad, pero con intención. Sylvia decía que nada en el universo es accidental, que incluso el viento que mueve una hoja tiene propósito. No en el sentido de un destino rígido, sino de un tejido vivo de causas y efectos que responden a la vibración de nuestros pensamientos. Lo semejante atrae a lo semejante, afirmaba, recordándonos que nuestras emociones son imanes. Lo que sentimos profundamente se convierte en la frecuencia que sintoniza con determinadas experiencias. Así, cuando algo casual ocurre, no es un golpe de suerte. Es el reflejo del campo que hemos estado emitiendo sin darnos cuenta. El problema es que nuestra mente racional busca explicaciones simples. Le incomoda el misterio. Prefiere pensar que todo es aleatorio, porque aceptar que hay una inteligencia detrás de lo que nos ocurre implica reconocer que no controlamos tanto como creemos. Pero el alma no busca control, busca conexión. Y cuando estamos atentos, descubrimos que las sincronicidades no son excepciones. Son el modo natural en que el universo nos comunica que estamos en sintonía con nuestro propósito, que estamos siguiendo la corriente correcta. Hay una historia que Sylvia solía compartir. Contaba que en una época en la que se sentía perdida, comenzó a notar una mariposa blanca que la seguía cada día, sin importar en qué ciudad estuviera. Al principio lo tomó como una coincidencia curiosa, hasta que comprendió que aquella mariposa simbolizaba transformación, renacimiento, la confirmación silenciosa de que estaba atravesando un cambio espiritual profundo. Desde entonces, cada vez que veía una mariposa sabía que no estaba sola, que el universo le hablaba en símbolos, en gestos pequeños que contenían grandes verdades. Si miramos con atención, nosotros también tenemos nuestras mariposas. A veces aparecen como números repetidos, el famoso 1111, o como palabras que se repiten en distintas conversaciones. Otras veces son personas que reaparecen justo cuando pensábamos que su capítulo había terminado. Lo interesante es que la sincronicidad no siempre busca darnos respuestas inmediatas. Muchas veces solo nos invita a confiar, a recordar que hay una armonía mayor que no se ve, pero se siente. Carl Jung, el padre del concepto de sincronicidad, decía que estas coincidencias significativas son el punto donde el mundo interior y el exterior se tocan. No son producto del azar, sino de la alineación entre lo que el alma desea y lo que el universo dispone. Sylvia Browne amplió esta idea,
añadiendo que esas conexiones ocurren cuando nuestra energía está abierta y receptiva, cuando dejamos de forzar los caminos y comenzamos a fluir. Es entonces cuando la vida se convierte en una conversación constante entre lo visible y lo invisible. Tal vez por eso las sincronicidades se intensifican cuando atravesamos momentos de duda o transformación. Es como si el universo nos enviara señales de humo para que recordemos que no estamos caminando a oscuras. Son mensajes disfrazados de casualidades, guiños de una inteligencia amorosa que nos recuerda que cada paso, incluso los que parecen erráticos, forman parte de una danza perfecta. Y cuando uno aprende a leer esos signos, ya no camina con miedo, sino con asombro. Así que la próxima vez que algo extraño suceda, en lugar de descartarlo como una simple coincidencia, tal vez podrías detenerte y preguntarte, ¿qué me está queriendo decir la vida? Porque a veces el mensaje no está en la palabra, sino en la sincronía del momento en que llega. Y cuando reconoces esa corriente invisible que teje todo, comienzas a vivir con una confianza distinta, como si cada respiración estuviera perfectamente colocada en el tiempo. Cuando empezamos a comprender que las coincidencias no son accidentes, sino mensajes codificados, algo en nosotros cambia. Dejamos de vivir en modo supervivencia y empezamos a vivir en modo escucha. Ya no corremos de un evento a otro, sino que observamos el flujo de la vida como quien contempla un río que conoce su destino, aunque nosotros no lo veamos desde la orilla. Sylvia Browne decía que el universo no grita, susurra, y esos susurros se manifiestan en las sincronicidades, en los encuentros que parecen fortuitos, pero que en realidad fueron cuidadosamente orquestados para hacernos recordar algo que habíamos olvidado. Cuando el alma encarna, según ella, no lo hace sin propósito. Antes de llegar aquí trazamos un mapa, no un camino fijo, sino una serie de experiencias que servirán de espejos para nuestro crecimiento. En ese mapa están las personas que encontraremos, los retos que afrontaremos y las señales que nos ayudarán a no desviarnos demasiado de nuestro aprendizaje. Pero cuando descendemos al mundo material, la memoria se borra. Vivimos como si ese plan no existiera, y solo de vez en cuando, a través de una sincronicidad, el universo nos deja una pista. Estás en el lugar correcto. Sigue caminando. Hay algo profundamente consolador en esa idea. Nos libera de la sensación de azar y de caos, porque si nada es casual, entonces incluso el dolor tiene sentido. Las pérdidas, los retrasos, los cambios inesperados dejan de ser errores del destino para convertirse en maestros disfrazados. Sylvia decía que lo que llamamos mala suerte muchas veces es la intervención del espíritu, apartándonos de algo que no estaba alineado con nuestra misión, y que el alma, en su sabiduría infinita, utiliza las sincronicidades para protegernos tanto como para guiarnos. Imagina, por ejemplo, que estás a punto de tomar una decisión importante, mudarte de ciudad, cambiar de trabajo, terminar una relación, y de pronto empiezas a ver señales relacionadas con ese tema por todas partes. Un número que se repite, una conversación escuchada por casualidad, un sueño que se repite. ¿Casualidad? No, es el lenguaje simbólico del universo tratando de conversar contigo. Pero para escucharlo, necesitas aquietar el ruido interior, porque las sincronicidades no hablan a la mente ansiosa, hablan al corazón atento. El problema es que nos enseñaron a desconfiar de la intuición. Nos dijeron que solo lo que puede medirse o demostrarse tiene valor. Sin embargo, la sincronicidad no puede ser medida, solo sentida. Es una certeza sin razonamiento. Es esa sensación de esto tenía que pasar, que llega después de que algo aparentemente improbable ocurre. Sylvia Browne solía reír al decir que el universo tiene un sentido del humor exquisito. A veces te empuja en una dirección a través de coincidencias tan evidentes que solo un ciego espiritual podría ignorarlas. Pero también te deja espacio para elegir, porque la sincronicidad nunca obliga, invita. Y es ahí donde radica su poder, en la libertad de responder.
Cada vez que notas una señal, tienes la opción de seguirla o descartarla. Si la sigues, entras en una corriente más armoniosa, una especie de sinfonía cósmica donde los eventos fluyen con naturalidad. Si la ignoras, el universo no te castiga. Simplemente buscará otro modo de comunicarse. Lo hará a través de nuevos símbolos, personas o circunstancias, hasta que estés listo para escuchar. Porque las sincronicidades no son promesas de éxito inmediato, sino recordatorios de conexión. Son un hilo de oro que une tu historia personal con la inteligencia divina que sostiene todo. Carl Jung describió esta experiencia como un momento de unidad entre la mente y el mundo. Sylvia Browne lo amplificó al decir que, cuando eso ocurre, la frontera entre lo espiritual y lo físico se disuelve. Es como si el velo entre dimensiones se adelgazara lo suficiente para que la luz del alma se filtrara hacia la materia. Y esa luz, aunque no podamos verla con los ojos, la sentimos en el cuerpo, un escalofrío, una calidez repentina en el pecho, un silencio cargado de significado. Es la forma que tiene el universo de decirte, sí, estás alineado. Pero ¿qué ocurre cuando parece que no hay señales? Cuando todo se siente desconectado y el mundo parece indiferente. Sylvia explicaba que eso también es parte del proceso. No todo silencio es ausencia, a veces es preparación. El universo se reorganiza antes de manifestar lo siguiente. Es como el momento en que la tierra parece estéril justo antes de que brote la semilla. En esos periodos, nuestra tarea no es forzar señales, sino mantener la fe silenciosa, la confianza de que la sincronicidad regresará cuando estemos listos para verla. Quizás, sin saberlo, tú también estás rodeado de señales en este mismo instante. Puede que estén en los pequeños detalles, un mensaje que recibes al azar, una llamada inesperada, una sensación inexplicable de que algo está por cambiar. Pero para reconocerlas, hay que aprender a mirar con los ojos del alma. Porque la sincronicidad no se busca, se revela. Llega cuando el corazón deja de exigir pruebas y empieza a ofrecer presencia. Cuando dejamos de preguntar, ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntar, ¿para qué esto? Es entonces cuando el universo responde. Y cuando esa respuesta llega, rara vez viene en forma de palabras. Llega como paz, como un suspiro que nace sin motivo. Como la certeza callada de que todo, incluso lo que aún no comprendes, está ocurriendo a favor tuyo. Cuando comprendemos que el universo se comunica con nosotros a través de sincronicidades, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos sintonizarnos mejor con ese lenguaje invisible? Sylvia Browne solía decir que el secreto está en el estado interior, no en los ojos con los que miramos el mundo, sino en la vibración con la que lo habitamos. Las señales, decía, no se encuentran, se atraen. Y tenía razón, porque las sincronicidades no obedecen al esfuerzo, sino a la armonía. No aparecen cuando exigimos respuestas, sino cuando dejamos espacio para que las respuestas lleguen. Vivir atentos a la sincronicidad es vivir despiertos, es caminar con la conciencia de que cada instante tiene una intención escondida. Pero ese estado no se alcanza acumulando conocimiento, sino cultivando presencia. La mente que siempre corre de un pensamiento a otro no puede ver las sutilezas con las que la vida se expresa. En cambio, cuando uno se detiene, respira y observa sin juzgar, empieza a notar un patrón, una danza entre lo que siente dentro y lo que ocurre fuera. Esa danza es la sincronicidad en movimiento, una conversación constante entre el alma y el universo. Sylvia enseñaba que cada ser humano tiene una especie de frecuencia espiritual única, una señal que emite constantemente al campo universal. Esa frecuencia está hecha de pensamientos, emociones, intenciones y actos. Cuando vibramos en gratitud, amor o curiosidad, el campo responde con claridad, enviándonos señales que confirman esa sintonía. Pero cuando vibramos en miedo, culpa o resistencia, el flujo se distorsiona y las señales se vuelven confusas como una radio fuera de estación. No porque el universo deje de hablarnos, sino porque hemos cerrado los oídos del alma con el ruido del ego.
Por eso entender las sincronicidades no es cuestión de buscar milagros, sino de limpiar la interferencia interior. Cada pensamiento negativo, cada resentimiento o duda profunda actúa como una nube que cubre el sol. No elimina la luz, pero la hace invisible. Y cuando la vida se nubla, tendemos a pensar que hemos sido olvidados, que ya no hay señales, que el universo nos ha abandonado. Pero Silvia insistía: Dios no se calla, es el corazón el que a veces deja de escuchar. Esa frase, sencilla pero poderosa, contiene el núcleo de toda enseñanza espiritual. El universo no se apaga. Somos nosotros quienes debemos aprender a afinar la escucha. Hay algo profundamente liberador en descubrir que no necesitamos forzar nada, que la sincronicidad no es un truco esotérico, sino un estado natural del alma alineada. Imagina por un momento que la vida fuera una gran partitura musical. Cada persona, cada decisión, cada emoción es una nota. Cuando tocas la tuya en armonía con tu propósito, la melodía universal responde. Si te desvías, la música se vuelve disonante, y ahí es cuando llegan las señales, una situación inesperada, un encuentro sorprendente, una coincidencia que te empuja de nuevo hacia el ritmo correcto. La sincronicidad no es otra cosa que la partitura del universo afinando nuestra melodía interior. Pero claro, este lenguaje no se aprende en los libros. Se aprende viviendo, equivocándose, prestando atención. Silvia solía decir que la vida no es una serie de pruebas, sino una serie de recordatorios. Que cada sincronicidad es una especie de nota de amor enviada desde la dimensión espiritual. Algunas llegan como advertencias, un mal presentimiento que te salva de una situación, y otras como bendiciones, un encuentro que transforma tu historia por completo. En ambos casos, el mensaje es el mismo. No estás solo, nunca lo has estado. Lo hermoso de esta perspectiva es que devuelve el sentido de lo sagrado a lo cotidiano. De pronto, todo cobra profundidad. Una conversación casual con un desconocido deja de ser casual. Una palabra que te emociona sin motivo deja de ser simple coincidencia. Empiezas a entender que el universo no se expresa con milagros estridentes, sino con gestos sutiles. Es como si lo divino no quisiera deslumbrarte, sino enamorarte lentamente, hasta que te atrevas a confiar. Porque en el fondo, toda sincronicidad es una invitación al amor por el misterio, por el tiempo perfecto de las cosas, por la certeza de que hay un propósito incluso en lo que no comprendes todavía, y cuando aceptas eso, cambia la manera en que caminas por la vida. Dejas de pelear contra los imprevistos y comienzas a leerlos como mensajes, dejas de maldecir los retrasos y empiezas a verlos como pausas necesarias. Descubres que los encuentros accidentales son respuestas que pediste sin darte cuenta. Empiezas a confiar en la corriente en lugar de luchar contra ella. Y en esa confianza, algo dentro de ti se suaviza. El miedo pierde poder, la prisa se disuelve, el alma vuelve a sentirse acompañada. Sylvia Browne repetía una frase que, con los años, se volvió casi su sello. Todo lo que ocurre, ocurre por ti, no contra ti. Y entender eso es comprender el corazón mismo de la sincronicidad. No hay castigo ni azar, solo propósito. Incluso lo que hoy parece una pérdida puede ser, en perspectiva, el movimiento perfecto para conducirte hacia donde debías estar. La sincronicidad no busca complacerte, busca alinearte. No promete comodidad, promete sentido. Y cuando algo tiene sentido, incluso el dolor se transforma en luz. Quizás, si miras tu historia con calma, verás que las piezas siempre encajaron, solo que no en el orden que tu mente deseaba. Verás que los errores fueron desvíos necesarios y que los accidentes fueron manos invisibles colocándote justo donde podías despertar. Y tal vez entonces entiendas que la sincronicidad no es magia ni destino, es el arte del alma reconociéndose en cada experiencia. Es el universo, paciente y amoroso, recordándote que nada de lo que te sucede está fuera del plan de tu crecimiento. Y justo ahí, cuando el corazón acepta esta verdad, ocurre el verdadero milagro. La vida deja de ser una serie de hechos aislados
y se convierte en un relato coherente, una historia divina que se escribe contigo, no sobre ti. Y entonces llega el instante en que todo se une. Las coincidencias, los encuentros, las señales, las pausas, los giros inesperados. Cada uno de ellos, al mirarlos desde esta nueva conciencia, se transforma en una pieza de un mosaico sagrado. El alma, que antes se impacientaba y exigía respuestas, ahora sonríe en silencio, porque entiende que el propósito no siempre se revela con palabras, sino con ritmo, con sincronía, con la exactitud de un universo que no improvisa. Sylvia Browne solía decir que la vida es una coreografía divina y tú eres tanto el bailarín como la música. No hay movimiento perdido, no hay nota equivocada. Todo está colocado en su sitio, aunque solo el tiempo te permita reconocer la perfección del conjunto. Es aquí donde la comprensión se convierte en fe viva. Ya no es una idea teórica, sino una forma de mirar el mundo. Empiezas a notar que las sincronicidades no son solo eventos aislados, sino un modo de existencia. Te despiertas con una frase en la mente y al salir alguien te la repite. Piensas en una persona y aparece su mensaje. Sientes el impulso de caminar por una calle distinta y sin saberlo, allí encuentras algo que necesitabas. No porque el universo te obedezca, sino porque estás fluyendo con él. Has dejado de ser un espectador de la vida y te has convertido en coautor de tu destino. Sylvia decía que vivir desde esta conciencia no te exime de los desafíos, pero cambia por completo la manera de enfrentarlos. Ya no ves el caos como castigo, sino como parte del equilibrio. Entiendes que el universo no se equivoca, incluso cuando tu mente cree que todo está saliendo mal. La sincronicidad, en esos momentos, se vuelve tu ancla. Te recuerda que lo que parece un cierre puede ser una preparación, y que detrás de cada pérdida hay una enseñanza escondida, esperando a ser comprendida. Es una fe que no necesita pruebas, porque se sostiene en la experiencia directa. Has visto tantas veces la magia del momento perfecto que ya no puedes dudar de su existencia. Y sin embargo, la sincronicidad no es un espectáculo. No llega para deslumbrarte, sino para despertar tu humildad. Cuanto más conscientes somos de su presencia, más aprendemos a vivir con suavidad. Porque quien confía en el ritmo de la vida deja de empujar, deja de forzar caminos, de intentar controlar resultados. Entiende que el verdadero poder no está en manipular el futuro, sino en cooperar con el presente. La sincronicidad nos enseña a caminar con fe activa, esa fe que no espera milagros, pero los reconoce cuando ocurren. Y lo más bello es que, cuanto más la honras, más frecuente se vuelve, como si el universo respondiera al reconocimiento con más señales, más diálogo, más amor. En este punto, la pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y se convierte en ¿qué quiere mostrarme esto? Ese pequeño cambio transforma toda la vida, porque quien pregunta ¿por qué? Busca culpables. Quien pregunta ¿para qué? Busca sentido. Y el sentido es el portal de la sabiduría. Sylvia Browne, en sus últimos años, decía que el propósito de la vida no es evitar el dolor, sino despertar dentro de él. Que cada experiencia, incluso las más duras, contiene una joya espiritual oculta, y que la sincronicidad es la llave que abre el cofre donde esas joyas esperan. Algunos creen que para vivir en sincronicidad hay que retirarse del mundo, meditar por horas o esperar señales espectaculares. Pero es exactamente al revés. La verdadera sincronicidad florece en lo cotidiano, en la conversación con un amigo, en el gesto amable de un desconocido, en el instante en que decides actuar desde el corazón en lugar del miedo. Porque el universo no está allá afuera, está aquí, participando de cada respiración. Cuando lo comprendes, descubres que cada momento puede ser una señal si lo vives con atención. Y que incluso los silencios, esos días en que nada parece moverse, están llenos de propósito, como una nota sostenida antes del siguiente acorde. Vivir desde la sincronicidad es vivir en gratitud, porque solo quien agradece
puede percibir la belleza escondida detrás de los hechos. Agradecer no es conformarse, es reconocer la perfección del tejido, incluso cuando todavía no entiendes el diseño. Y esa actitud, ese leve giro interior, abre las puertas a una relación completamente nueva con la vida. Ya no esperas que el universo te sorprenda, sabes que ya lo está haciendo. Cada segundo, cada encuentro, cada coincidencia que no es coincidencia. Y entonces, la existencia entera se convierte en una meditación en movimiento, en un diálogo continuo con una inteligencia que te ama demasiado como para dejarte sin guía. Quizás ese sea el verdadero legado de Sylvia Browne, enseñarnos a mirar más allá del azar, a encontrar lo divino en los pequeños detalles. Porque al final, la sincronicidad no trata sobre predecir el futuro ni sobre leer señales misteriosas. Trata sobre recordar quién eres realmente, un alma en viaje, participando de una danza perfecta donde cada paso, incluso los que parecen errar, te conduce a casa. Y cuando lo recuerdas, todo cambia. El miedo se disuelve, la duda se calma, y aparece una paz que no depende de las circunstancias. Es la paz de saber que nunca caminaste solo, que el universo siempre te acompañó, disfrazado de casualidad. Así que, la próxima vez que algo aparentemente extraño ocurra, en lugar de preguntarte si fue suerte o azar, sonríe, respira y di en silencio: entiendo, gracias por recordármelo. Porque cada sincronicidad es una carta escrita desde el otro lado del velo, firmada con amor por la misma fuerza que te creó. Y si aprendes a leer esas cartas con el corazón, descubrirás que la vida entera, incluso en sus momentos más inciertos, está perfectamente sincronizada con tu evolución. Y en ese descubrimiento, el alma descansa. Porque al fin comprende que no hay casualidades, solo caminos que se cruzan en el momento exacto para que despertemos. Todo lo demás es solo el lenguaje sagrado del universo diciéndote, una vez más: confía, estás exactamente donde debes estar.